Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. Dios castiga sin piedra ni palo. Este refrán es una de esas expresiones de la sabiduría popular, que encierra una gran enseñanza moral y espiritual. En esencia, lo que quiere transmitir es que las acciones de cada persona tienen consecuencias. Y aunque muchas veces los actos injustos o incorrectos parecen no ser castigados de inmediato, tarde o temprano llega una retribución, que no necesariamente se manifiesta con violencia física o un castigo evidente, sino a través de circunstancias de la vida, remordimientos de conciencia o situaciones inesperadas que equilibran la balanza. El refrán resalta que la justicia divina no necesita armas, golpes o agresiones materiales para hacerse presente. A diferencia de la justicia humana, que muchas veces actúa con castigos visibles, con sanciones claras o con represalias físicas. Justicia de Dios se manifiesta en lo invisible y en lo intangible, pero igual de poderosa y efectiva. La frase también invita a la reflexión sobre el orden moral de la vida. Muchas veces, los malos actos regresan al autor en forma de infortunios, pérdidas, soledad, enfermedades, o incluso la incapacidad de encontrar paz interior. El castigo no se da necesariamente con piedras, palos o violencia, sino en situaciones que llegan de manera natural, como consecuencia inevitable de lo que se ha sembrado. Además, este refrán guarda una relación directa con la enseñanza bíblica que nos recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, la justicia divina puede tardar, puede parecer invisible, pero jamás falla. No existe impunidad ante los ojos de Dios. Los actos deshonestos, crueles o malintencionados siempre reciben su consecuencia. Y éstas llegan sin necesidad de violencia ni espectáculo, simplemente como parte del orden natural y espiritual de la vida. Para entender mejor este refrán, pensemos en una historia que lo ejemplifique con claridad. Había un comerciante llamado Esteban, que en apariencia era un hombre exitoso. Poseía varios negocios en su ciudad. Gozaba de reconocimiento social. Y parecía vivir sin preocupaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, se escondía un hombre que obtenía su prosperidad a costa de la injusticia. Esteban era conocido por aprovecharse de las necesidades de los demás. Compraba terrenos a precios bajísimos. Engañaba a personas humildes con contratos que apenas podían entender. Y se enriquecía con trampas disfrazadas de negocios. Muchas familias quedaron en la ruina por su culpa. Pero a él poco le importaba, porque lo que buscaba era acumular más poder y dinero. Con el tiempo, Esteban comenzó a disfrutar de viajes, fiestas y lujos. Se sentía intocable. Decía con orgullo que la ley nunca lo alcanzaría, porque sabía cómo manipularla y cómo rodearse de abogados que lo defendieran en cualquier situación. Pero lo que Esteban no sabía era que la vida y la justicia divina actúan sin necesidad de piedra ni palo. Poco a poco empezó a experimentar una extraña soledad. Sus hijos, criados en medio del exceso y el ejemplo de corrupción, crecieron sin valores sólidos. El mayor cayó en las drogas. El segundo se involucró en negocios ilícitos. Y la menor lo acusaba de nunca haberle dado amor verdadero, solo dinero. A esto se sumó un problema de salud. Esteban, que siempre se creyó fuerte, comenzó a sufrir una enfermedad crónica, que lo obligaba a vivir entre hospitales, médicos y tratamientos dolorosos.
El dinero que había acumulado a costa del sufrimiento ajeno comenzó a desvanecerse rápidamente en gastos médicos. Lo más doloroso fue que en los momentos más críticos, ninguno de sus supuestos amigos ni familiares estaba a su lado. La soledad se convirtió en su peor castigo. Él, que había dañado a tantos sin remordimiento, experimentaba ahora en carne propia el vacío y la falta de paz. Así, sin que nadie lo golpeara, sin que recibiera sanciones legales, sin que una piedra o un palo lo alcanzaran, Esteban estaba viviendo la consecuencia de sus actos. La justicia divina lo había alcanzado de la forma más clara, perdiendo lo que más valor tenía, y descubriendo que su vida carecía de verdadero sentido. Este caso refleja que el refrán es real y contundente. Dios no necesita violencia para impartir justicia. Simplemente permite que los actos injustos florezcan en sus propias consecuencias. Nos invita además a una profunda reflexión sobre cómo vivimos y actuamos en nuestro día a día. La vida está diseñada con un orden moral y espiritual que, tarde o temprano, ajusta cuentas. Ese ajuste puede presentarse en forma de remordimiento, de pérdidas personales, de soledad o incluso de situaciones que nos enseñan de la manera más dura el valor de lo que hicimos. Es importante también entender que este refrán no habla de un Dios cruel o vengativo, sino de un Dios justo. Su justicia no busca la destrucción, sino la enseñanza. Cuando alguien recibe las consecuencias de sus actos, no es porque Dios quiera hacerle daño, sino porque permite que cada persona aprenda que la maldad y la injusticia no son caminos sostenibles. La frase, por tanto, se convierte en una advertencia y en una guía. Advierte a quienes actúan con maldad que no confíen en que siempre estarán a salvo, porque la justicia divina no falla. Y, al mismo tiempo, guía a quienes buscan vivir con rectitud, mostrándoles que vale la pena sembrar bien, porque los frutos siempre llegarán, tarde o temprano. Este refrán nos enseña que la mayor vigilancia no viene de los ojos humanos, ni de las leyes escritas, sino del orden moral que Dios ha puesto en el mundo. Por eso, la mejor decisión que podemos tomar es actuar con honestidad, humildad y bondad, sabiendo que esa siembra siempre dará buenos frutos. El siguiente refrán es: cada uno en su casa, y Dios en la de todos. El refrán encierra una sabiduría popular que ha trascendido generaciones, pues se refiere al respeto por los espacios, las decisiones y las responsabilidades de cada persona o familia, sin olvidar que, por encima de todos, está la presencia de Dios como guía y protector universal. En primer lugar, la frase cada uno en su casa señala la importancia de mantener el orden y la autonomía en el ámbito personal y familiar. Significa que cada persona debe ocuparse de su hogar, de sus responsabilidades, de su manera de vivir, sin estar invadiendo constantemente la vida de los demás, ni buscando dirigir los asuntos ajenos. Al mismo tiempo, añade el complemento y Dios en la de todos, que amplía el refrán hacia una dimensión espiritual. Esto quiere decir que, aunque cada uno debe velar por lo suyo y ejercer su autonomía, no podemos olvidar que Dios tiene la autoridad y la mirada sobre todas las casas y corazones. Él está presente en todas partes, en cada familia, en cada espacio de vida, recordándonos que somos parte de una humanidad compartida y bajo un mismo Creador. En su trasfondo, podemos decir que es una invitación a la responsabilidad individual y a la confianza en lo divino.
Cada familia debe poner orden en su propio hogar. Trabajar en sus valores y disciplina. Pero también aceptar que no todo depende de uno mismo, sino que hay cosas que solo Dios puede dirigir. Imaginemos la historia de Doña Mercedes. Una mujer trabajadora y conocida en su barrio por ser atenta y solidaria, pero que, con el paso del tiempo, desarrolló una costumbre: querer opinar e influir demasiado en las decisiones de los demás. Mercedes vivía en una calle tranquila, donde cada familia llevaba su vida a su manera. Había vecinos que pintaban sus casas de colores llamativos, otros que ponían música en las tardes, otros que tenían horarios muy diferentes. Ella, convencida de que lo que hacía en su hogar era lo mejor, empezó a criticar o dar consejos sin que se los pidieran. Por ejemplo, un día vio que su vecina Clara permitió que sus hijos jugaran descalzos en el patio. Mercedes, desde su ventana, le gritó que era una irresponsabilidad y que ella debía obligarlos a ponerse zapatos. Otro día, observó que don Roberto, un hombre mayor, cocinaba con leña en el patio. Y fue a decirle que debía cambiarse a gas porque así se hacía mejor. Al inicio, los vecinos toleraban sus comentarios, pensando que era parte de su carácter. Pero poco a poco comenzaron a sentirse invadidos. No era solo que Mercedes opinara, sino que parecía creerse con derecho a mandar o corregir en casas ajenas. El punto más incómodo llegó cuando quiso meterse en la manera en que Clara educaba a su hija adolescente. Le decía que debía ser más estricta, que no la dejara usar cierto tipo de ropa, que no debía salir con determinadas amistades. Clara, cansada, le contestó una tarde: Doña Mercedes, cada uno en su casa, y Dios en la de todos. Ese momento fue un espejo para Mercedes. Comprendió que, aunque sus intenciones podían no ser malas, estaba traspasando un límite. Cada familia tiene su forma de educar, de vivir, de decidir. Ella no podía ni debía querer imponer sus reglas a los demás, pues lo correcto es que cada uno gobierne su hogar con responsabilidad. Con el tiempo, Mercedes decidió enfocarse más en mejorar su propio hogar, en ayudar a su nieto con las tareas, en cultivar el pequeño jardín de su patio, en compartir pan casero con los vecinos sin imponer condiciones. Y así fue como todos empezaron a verla de otra manera. Ya no como la vecina entrometida, sino como alguien respetuosa que sabía cuándo ofrecer ayuda y cuándo dar espacio. La frase que Clara le dijo se le quedó grabada. Y cada vez que sentía la tentación de meterse donde no la llamaban, la repetía en su interior: cada uno en su casa, y Dios en la de todos. El refrán cada uno en su casa, y Dios en la de todos, nos deja varias lecciones prácticas y espirituales. La parte más profunda del refrán está en reconocer que Dios está en la casa de todos. No somos jueces supremos de la vida ajena, porque hay un juez mayor, que es Dios. Él habita en cada familia, en cada hogar, y tiene la capacidad de ver lo que nosotros no vemos: las intenciones, las luchas, las alegrías y las tristezas. Confiar en esto nos libera de querer imponer nuestro criterio a los demás. Nos permite comprender que la verdadera justicia y orden no vienen de nuestra mirada limitada, sino de la mirada de Dios, que es perfecta y universal. Además, nos invita a practicar el respeto, la prudencia y la fe. A entender que cada uno tiene su propio camino y que, mientras trabajamos en lo nuestro, podemos descansar en que Dios, con su infinita sabiduría, está presente en todos los hogares. El siguiente refrán es: Dios consiente,
pero no para siempre. El refrán Dios consiente, pero no para siempre. Encierra una enseñanza profunda sobre la paciencia divina. Y la justicia que, tarde o temprano, se manifiesta en la vida de las personas. Su mensaje refleja que Dios, en su infinita misericordia, permite que los seres humanos actúen con libertad, incluso cuando sus acciones no son correctas. Él tolera por un tiempo, con la esperanza de que haya arrepentimiento, enmienda y cambio de vida. Este refrán nos recuerda que la paciencia de Dios es grande, pero no es sin límites. Su amor se expresa en darnos oportunidades para corregir lo que hacemos mal. Pero su justicia exige que el desorden no prevalezca eternamente. Es una advertencia y, al mismo tiempo, una esperanza, advertencia para quienes persisten en el mal. Y esperanza para quienes sufren injusticias. Porque saben que tarde o temprano Dios actuará. El dicho también invita a reflexionar sobre el sentido de responsabilidad personal. No podemos abusar de la paciencia divina ni interpretar su silencio como aprobación. El hecho de que algo se tolere por un tiempo no significa que esté bien, ni que quedará impune. Así, Dios consiente, pero no para siempre. Es una llamada a la conciencia, a la corrección de vida y al respeto por los demás. Imaginemos a don Ernesto. Un hombre respetado en su comunidad por ser comerciante de muchos años. A simple vista, todos lo consideraban trabajador, inteligente y con buena fortuna. Sin embargo, detrás de esa imagen, Ernesto ocultaba prácticas deshonestas. Adulteraba productos, pesaba menos de lo debido. Y aprovechaba la confianza de sus clientes humildes. Durante mucho tiempo, parecía que todo le salía bien. Sus negocios prosperaban, construía nuevas propiedades y gozaba de prestigio social. Los vecinos, que en ocasiones sospechaban de sus malas prácticas, se preguntaban por qué si obraba mal, todo le iba tan bien. Dios lo tiene en gracia, decían algunos con resignación. Pero la realidad es que lo que estaba ocurriendo era un tiempo de paciencia divina. Dios le estaba dando oportunidades para cambiar, para arrepentirse y para enmendar sus actos. No obstante, Ernesto confundió el silencio de Dios con permiso y continuó en lo mismo. Llegó un día en que las irregularidades fueron descubiertas. Un grupo de clientes denunció formalmente al comerciante y las autoridades lo investigaron. Perdió sus negocios, fue multado y quedó en la ruina. Entonces la gente recordó el refrán, Dios consiente, pero no para siempre. Lo más duro no fue la pérdida material, sino el desprestigio social. Nadie confiaba en él, las amistades se alejaron y su familia sufrió las consecuencias. Ernesto, en medio de la soledad, comprendió que había abusado de la paciencia divina. Si se hubiera corregido antes, todo habría sido distinto. Este caso refleja perfectamente cómo el mal puede parecer triunfar durante un tiempo. Pero tarde o temprano, la justicia divina se manifiesta. Dios da oportunidades, pero no permite que el abuso y la injusticia prevalezcan para siempre. El refrán Dios consiente, pero no para siempre, nos invita a meditar sobre tres grandes verdades: la misericordia, la libertad y la justicia divina. Primero, debemos reconocer la grandeza de la misericordia de Dios. Él no actúa con prisa ni con dureza inmediata frente a nuestras faltas. Al contrario, nos da tiempo para que reflexionemos, nos arrepintamos y busquemos mejorar. Eso es un regalo invaluable que debemos aprovechar. Segundo, se destaca la libertad humana. Cada persona decide cómo actuar. Y Dios respeta esa libertad, aunque duela ver cómo algunos la usan para dañar a otros. Sin embargo, el libre albedrío no significa que no haya consecuencias. Las decisiones de hoy construyen el mañana.
Y lo que hoy parece triunfo puede ser mañana la raíz de la desgracia. Tercero, se recuerda la certeza de la justicia divina. Puede tardar, puede no ser inmediata. Pero llega en el momento oportuno. Esta certeza debe consolar a quienes sufren injusticias, pues, aunque los poderosos abusen, no lo harán por siempre. Dios intervendrá y pondrá orden. Para la vida cotidiana. Este refrán nos enseña a no abusar de la paciencia divina. El silencio de Dios no debe interpretarse como aprobación. Más bien, debe ser una oportunidad para cambiar. Y vivir de manera justa y honesta. Asimismo, nos invita a confiar en que toda injusticia tiene un límite. Este es un recordatorio de que la paciencia divina es grande. Pero su justicia es segura. Quien obra mal debe arrepentirse antes de que sea tarde. Y quien sufre injusticias debe mantener la fe. Porque Dios nunca permitirá que el mal reine eternamente. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.